He hablado en otros vídeos, pero sigo hablando un poco, poniendo algunos puntos en el puzzle de ciertos temas que van a salir. Pero siempre pongo algo impactante, algo que la gente no ha pensado, ¿no? En los descubrimientos. Porque claro, impactante de todo de una vez, por una parte sería un error, porque lo primero la UNESCO, la arqueología, los servicios secretos, Vaticano, la logia, los satanistas, de saber dónde estaba tal, lo destruirían rápidamente. Y voy a decir algo impactante, que es verdad, lo demostraré además. Rocas, en algunas partes, donde había cuerpos, yo lo dije, tal, que tienen código de barra, ¿no? Y luego tiempo después, pues siempre voy a visitar algunos lugares, ¿no? Para ver si... Y efectivamente, además, fotografías que tengo de ellas. Rocas que yo sabía que había cuerpo, había código de barras. Habían desaparecido las rocas de donde yo había decidido. O sea, tengo las fotos del lugar y la roca ya no está. Vienen camiones porque están mirando los vídeos y ya la prudencia es no poner fotos del tal. Sí, pues fotos de lugares que no estén en España, que estén en el Quinto Pino. Y se habían llevado las rocas en ciertos montes, ciertas... Se las llevan. Están pendientes los servicios secretos y tal. A mí, tal. Y basta que digas un lugar que al día siguiente llegan camiones con grúas, arrancan las rocas, se la montan en un camión y se la llevan. Intentan sacarlo como han sacado varios cuerpos de gigantes en Afganistán y en Irak. Si está el problema, el misterio del gigante de Kandahar, de Afganistán, y militares que han estado allí, se le escapó un gigante. Claro, la poca prudencia que había en una roca, en el momento que están los signos, el gigante empieza a reaccionar y se levantaría con un gigante de 7 8 metros, para ver quién lo para. Salió disparado y tuvieron que mandar una sección a Afganistán, al desierto de Kandahar, y allí una cueva artificial, una cueva con varios esqueletos, además, que a tirotearle. Y ya tiene un por qué, porque bueno, hay en un vídeo que está ahí, colgado en internet, que dice que al gigante de Kandahar le estaban tiroteando, un vídeo que ya diré, está colgado en internet, se pueden ver. Digo que por qué hicieron eso. Bueno, le mandaron que mataran al gigante, porque era peligro. Le tirotearon y vinieron enseguida corriendo, estaban vigilando aquellos dos helicópteros en varias redes gigantescas, se lo llevaron a un avión Hércules y hacia el área 51. Pero es interesante que dice que la sección que le mandaron se le había escapado a una cueva gigantesca, que había cuerpos de otros que habían matado a varios. O sea, que era imposible, una mole. Y empezaron a tirotearle los militares, varios en sección norteamericanos, de aquí. Dieron un aviso, le hemos encontrado la cueva, vamos. Enseguida los helicópteros en marcha. Dice que empezaron a tirotear al gigante y el gigante no hacía nada. O sea, no le hacía efecto. De hecho, con una lanza que tenía el gigante, ensartó a un militar, lo levantó en el aire y lo tiró. O sea, mató a uno en eso. Pero dice que le entrevistaban. Y el jefe, por teléfono, que iba diciendo, estamos aquí, tal, relatando lo que estaba pasando en ese momento. Y de orden de arriba le decían, no tires al cuerpo, tirar por encima de la cabeza al gigante. Y tiraron por encima de la cabeza y se derribó el gigante. Ya explicaré el por qué dio esa orden. ¿Por qué no al cuerpo, sino encima de la cabeza del cuerpo? O sea, del gigante encima. Y cayó claro, se lo cogieron varias redes y se lo llevaron muerto hacia el área 51 de Nevada. Allí está la gigante de Kandahar. Y dieron juramento a todos los militares que no tenían que decir nada en el mundo ni en vida, nada. O sea, cuando tocas el tema gigante, es a quinto grado de súper secreto, ¿no? No, es que se la juega cualquiera que tiene relación con eso y lo dice. Por eso los medios de comunicación tienen miedo de decir el palabra esqueleto gigante, no lo dicen. Prohibido. Porque quien los financia dicen, le dan un tema, esta palabra, esto. No. Y le financian con millones. Y si lo dicen, le quitan todo con contrato y lo arruinan. Por haber dicho algo en contra de los inversores, que vienen todos del Banco Mundial. Pues voy a contar algo interesante. El Arca de la Alianza está en España, la sacaré. Estaba en seguridad, se trajo en una de las naves de Tarsis, naves voladoras que hizo Salmón en España, se llama Tarsis España, y se la trajo de Israel hacia un lugar recóndito en España. Pero hay algo interesante que he dicho en otros vídeos que parecerá espectacular, que no ha pensado la gente. Bueno, de momento decir, bueno, el arca, porque en los relatos históricos de la Biblia dice que dos veces por la rebelión del pueblo de Israel, el templo que había hecho Salomón, el templo de Salomón, en casi 7 años duro, 6 años y pico, dice que era maravilloso, tal, que con chapado en oro por dentro, con vigas olorosas de esa de madera olorosa, era fantástico. Y por fuera una escultura, unas piedras labradas a la perfección. O sea, no era el tuntún, no eran piedras,
perfecto, pulido. Era el templo donde moraría el arca de la alianza, que es la representación de Dios en la tierra. Es como, dicho de una manera vulgar, un receptor transmisor para hablar Dios con la humanidad. Hablaba una vez al año, una hora, con el sumo sacerdote, le daba instrucciones que tenía o no tenía que hacer por Israel. Y en las batallas de Israel la sacaban el arca, 4 levitas, no la podían mirar ni tocar, con una luna azul, y ganaban las batallas con la energía que el arca salía, y se volvían locos los filisteos y se mataban entre ellos. Pero hay un interesante, bueno, en 2 ocasiones se mandó quemar el templo. Una, en el año 615, por ahí aproximadamente, de la era común, bajo el dominio en Babilonia del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que Dios mandó quemar el templo, mandó quemar. Y Nabucodonosor, por orden de Jehová Dios, el Dios de Israel, por rebelión de los judíos, conquistó Jerusalén, Israel, y quemó el templo. Pero no el arca. El arca no decía ni palabra. La lógica es que diría, bueno, quemó el arca también. No, no. Quemó el templo. O sea, como tienen maderas muy buenas, pues en el momento que empiezan a morder las vigas, pues, cae el templo. Bien, lo quemó. Y llevó a los israelitas 70 años de esclavitud a Babilonia. 70 años que muchos ya murieron allí, volvieron poco. Y los que volvieron eran los hijos de ellos. Se casaron allí y tal. Y la segunda vez que quemó el templo, voló, la reconstruyeron después de Babilonia y tal. Y no tenía ya la amplitud y la belleza que tenía cuando lo hizo Salomón, pero le volvieron a reconstruir. Pero el arca ya no estaba. Había desaparecido el arca. Y claro, no se la llevaría ni Salomón, ni Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni nadie, porque cualquier humano que tocara el arca o que la viera, moría, se quedaba fulminado al suelo. No podían verla nadie, ni el sumo sacerdote, nadie. Estaba tapada siempre, una luna azul. Pero ya no se habla del arca. Y en siglos después, en el año 70, el general Tito romano, entonces en la rebelión constante de los judíos, constante siempre, hasta el día de hoy, pues era que ya Dios, desagrado a Dios, porque era una colonia romana, por culpa de los judíos y su rebelión y su protesta, pues ya desde que se en Egipto empezaron a protestar. Este miserable maná, siempre protestando. ¿No? Bueno, pues en el año 70, el general Tito mandó que se quemara el templo. Se quemó el templo, pero el arca no hizo nada. O sea, el templo lo quemaron y claro, pues cayeron. Jesucristo dijo en una ocasión antes de eso, en días antes de aquella acción, bueno, ya dijo Jesucristo, estando ya con los apóstoles, mira, decía los apóstoles, mira el templo de Salomón, qué maravilloso, tal. No estaba el arca, ¿eh? Ya había desaparecido el arca. Y dijo Jesucristo esta frase que está en la Biblia, ¿no? Dice, es verdad os digo, ¿veis este templo maravilloso? Pues de este templo, que era adorado por los judíos, adoran todavía piedras y cosas así, pues dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, un templo fantástico, no quedaría una piedra encima de otra, sino el templo quedaría como una planada de piedras. No quedaría una encima de otras, literalmente. Bien, pero ya el problema consiguiente. ¿Y dónde están las piedras? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el arca de la alianza? Porque claro, por lógica, el templo fue demolido. Los romanos le destruyeron y todas las piedras abajo y tal. Era gigantesca, ¿no? Un templo inmenso para miles de personas, para los judíos. ¿Y dónde están las piedras? El arca ya sabe, desapareció. Yo sé dónde está el arca. Pero ¿y las piedras? El templo, ¿dónde está? Porque las piedras generalmente, pues mire, por ejemplo, en la pirámide de Keops, por dar un ejemplo conocido, pues quisieron ya en el año 1500 el general, el califa, Boabdil me parece que se llamaba, o al Mahmud en Egipto, pues decía, bueno, estas piedras de esta pirámide era gigantesca, pero la pirámide de Keops tenía una cobertura, le queda un resto arriba de piedras de mármol blanco, entonces no era como el granito, sino se podían trabajar, arrancar las piedras y picarlas. Y dice, con el resto, se verá que la pirámide de Keops, si la mina, tiene todo desguazado por la cobertura, pero arriba queda un poquete de piedras de mármol blanco. Y emplearon las piedras para construcciones en el Cairo, ¿no? Y en muchas construcciones muy antiguas, iglesias o monasterios, templos o mercados, se ven restos de mármol blanco de la pirámide de Keops. Bien, pero ¿y las del templo? ¿Dónde está el templo? Porque no han encontrado una piedra, ni una. Porque lógicamente diría, bueno, pues mira, si las piedras después del templo se emplearon para tal ciudad, para tal pueblo, no, desaparecieron. Desaparecieron. Ya lo veréis cómo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que el templo de Salomón, además dice la Biblia que se reconstruirá de nuevo, el Apocalipsis,
capítulo 21 dice, el templo de Dios volverá y el arca volverá a aparecer. Bien, pero las piedras, imagínense que los judíos y los romanos, que ya fue una colonia romana y luego de turcos y luego de ingleses, bueno, hasta el año 1948 no había posibilidad de ver ni un judío allí. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, le dieron propiedad, que era entonces en manos de los ingleses, la tierra de Israel, hasta el día de hoy, ¿no? Pero el problema, ¿y dónde fue para el templo? Porque Dios no quería que esas piedras del templo destruido luego hicieran como la pirámide de Keo, que se emplearan las piedras del templo, por ejemplo, para hacer otros templos de religiones paganas, o para hacer casetas, o para hacer lugares de público, para hacer váteres, para hacer cosas repugnantes, ¿no? Ante la vista de Dios. Por ejemplo, un templo de Jehová se emplearía para templos de Baales, o para burdeles, o para cosas. Entonces las piedras, por ese propósito, desaparecieron. Y nadie puede saber dónde están las piedras. El templo, porque volverá a rehacerse. Lo dice la Biblia, el templo de Dios, en el Apocalipsis, capítulo 21. Yo sé dónde está el templo y dónde está el arca. Porque sería insólito aparecer el arca y aparecerá en España y el templo no. Sería absurdo, ¿no? Tendría que hacer otra vez un templo. El templo ya está hecho. Entonces será una sorpresa ver el templo de Salomón perfectamente conservado y el arca también. Eso será una gloria en España como jamás ha conocido en la historia del mundo. He dicho que en España aparecerán tantas cosas de gigantes, de dinosaurios en roca, del cuerpo de su familia, de la cueva de Hércules, y las naves de Tarsis, naves voladoras que hizo Salomón en España, las naves de España, la nave de Tarsis, que será una gloria para España como jamás ha conocido en su historia. Y será una España tan gloriosa y tan poderosa y económicamente fuerte que será un sueño verlo y no lo querrán viéndolo. Resurgir de las cenizas y empezar a ser como los viejos tiempos donde en España no se pondrá el sol. ¿Por qué? Porque está el templo, porque está el arca, porque está la cueva de Hércules, porque está el poder de Dios en él. Y donde está el arca está el poder de Dios y nadie puede soyugar eso, ni conquistarlo. Así que España va a ser, aunque sea una frase antigua, una vez en la historia del mundo, una España grande, fuerte y una España libre. Con el arca de la alianza está la libertad.